noche en cada esquina, donde el aire mismo parece portar la destrucción. Bienvenidos a la Europa del siglo XIV, donde está a punto de desarrollarse uno de los capítulos más oscuros y terroríficos de la historia humana, la peste negra. Todo comenzó en 1347, cuando barcos mercantes procedentes de Asia atracaron en el puerto de Mesina, Sicilia. Los marineros que descendieron traían consigo algo más que seda y especias. Portaban una sentencia de muerte para un tercio de la población europea. Los testimonios de la época describen escenas que parecen sacadas de las más oscuras pesadillas. Las personas amanecían con misteriosos bultos negros del tamaño de huevos en el cuello, las axilas y las ingles. Estos bubones, llenos de pus y sangre, eran solo el inicio de un horrible final. La fiebre alta, los escalofríos y los dolores insoportables llevaban a la muerte en apenas 5 días. Pero había algo aún más aterrador: la variante pulmonar de la peste. Las víctimas tosían sangre, sus pulmones se deterioraban rápidamente y la muerte llegaba en cuestión de horas. El simple acto de respirar cerca de un enfermo significaba una sentencia de muerte casi segura. Las ciudades medievales se convirtieron en verdaderos escenarios del horror. Las calles se llenaban de cadáveres y los carros conducidos por figuras sombrías recorrían las callejuelas al grito de «Traed a vuestros muertos». Las familias completas desaparecían en cuestión de días, y los supervivientes, enloquecidos por el miedo, buscaban explicaciones en la superstición y el fanatismo. Los médicos de la época, con sus característicos trajes negros y máscaras en forma de pico de ave rellenas de hierbas aromáticas, eran figuras siniestras que, más que curar, presagiaban la muerte. Sus curas incluían desde sanguijuelas hasta la aplicación de sapos vivos sobre los bubones, todo igual de inútil contra el implacable avance de la enfermedad. La sociedad medieval se desmoronó, los campos quedaron abandonados, las ciudades se vaciaron y el miedo llevó a las personas a buscar chivos expiatorios. Los judíos fueron perseguidos y masacrados, acusados de envenenar los pozos. Otros se flagelaban públicamente, creyendo que el dolor físico aplacaría la ira divina. Pero quizás lo más escalofriante era la impotencia. Nadie entendía realmente qué causaba la enfermedad. No sería hasta siglos después cuando se descubriría que diminutas pulgas que viajaban en las ratas negras eran las portadoras de la bacteria Yersinia pestis, la verdadera asesina. La peste negra cambió al mundo para siempre. Se estima que mató entre 75 y 200 millones de personas. Pueblos enteros desaparecieron y los que sobrevivieron emergieron a un mundo transformado. El sistema feudal se tambaleó, la iglesia perdió parte de su poder y una nueva mentalidad surgió de las cenizas de la catástrofe. Pero lo más aterrador es que la peste negra nunca se fue realmente. La bacteria sigue existiendo hoy en día, acechando en reservorios animales, recordándonos que las pandemias no son solo cosa del pasado. Aunque hoy tenemos antibióticos efectivos, la sombra de aquella devastación medieval sigue presente en nuestra memoria. Los testimonios que sobrevivieron de aquella época nos helan la sangre. Giovanni Boccaccio, un Decamerón, escribió: Padre abandona a hijo, esposa a marido, hermano a hermana. Algunos huían llevando en sus manos flores y hierbas aromáticas, creyendo que podrían purificar el aire venenoso. Las ciudades se transformaron en verdaderos infiernos en la tierra. En París, se reportó que los lobos merodeaban por las calles desiertas, alimentándose de los cadáveres que nadie recogía. En Venecia, las góndolas se convirtieron en transportes fúnebres, llevando cuerpos hacia islas convertidas en fosas comunes masivas. Surgieron historias macabras que perduran hasta hoy.
Se cuenta que en algunos pueblos los vivos compartían sus casas con los muertos durante días, incapaces de separarse de sus seres queridos fallecidos. Otros enloquecían y bailaban frenéticamente en las calles, en lo que se conoció como la danza de la muerte. Un último acto de rebeldía ante el inevitable fin. Los monasterios, que funcionaban como los hospitales de la época, se convirtieron en verdaderas casas de horror. Los monjes, intentando cumplir con su deber cristiano de atender a los enfermos, morían por decenas. Algunos monasterios perdieron hasta el 90% de sus habitantes en cuestión de semanas. La desaparición llevó a prácticas extremas. Algunas personas se encerraban en sus casas con provisiones, sellando puertas y ventanas. Otras huían a las montañas o bosques, solo para morir en soledad. Los ricos abandonaban las ciudades en caravanas, llevando la enfermedad consigo a zonas rurales. Pero quizás el legado más duradero de la peste negra fue su impacto en la psique humana. El concepto de la muerte se transformó. El arte de la época se llenó de imágenes macabras, esqueletos danzantes, la muerte personificada cegando vidas con su guadaña, escenas del juicio final. Estas imágenes siguen influenciando nuestra cultura popular hasta hoy. La pandemia también cambió nuestra forma de ver la higiene y la medicina. Las primeras cuarentenas se establecieron durante la peste negra, cuando los puertos comenzaron a aislar a los barcos durante 40 días antes de permitir el desembarco. La palabra cuarentena proviene precisamente de este periodo. Y mientras nos adentramos en el siglo XXI, con nuestros avances médicos y tecnológicos, la peste negra nos recuerda una verdad inquietante. Somos más vulnerables de lo que pensamos. Las pandemias modernas, como el reciente COVID-19, son un eco distante de aquellos días oscuros, un recordatorio de que la naturaleza siempre tiene la última palabra. Así que la próxima vez que caminen por las calles de una antigua ciudad europea, recuerden, bajo esos adoquines yacen las historias de millones de personas que sucumbieron a la más terrible pandemia que la humanidad haya conocido. Sus voces, aunque silenciadas hace siglos, aún nos advierten sobre la fragilidad de nuestra existencia y la importancia de permanecer vigilantes ante la amenaza invisible que acecha en las sombras.